Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada. ¿No comprenden que conviene que un solo hombre muera por todo el pueblo y no que toda la nación perezca? Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvi. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la palabra de Dios. Compartimos y meditamos el Evangelio de este día. Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 41. A Jesús lo fueron a buscar en el templo. Escuchen. ¿A ti, a dónde te buscan? Jesús tenía en la mente y en el corazón de las personas que Él se encontraba en el templo. ¿Dónde se perdió cuando era niño? En el templo. ¿Dónde lo encontraron? En el templo. ¿Dónde hacía los milagros? En el templo. ¿Dónde se la pasaba Jesús? En el templo. ¿Tú dónde te pasas? ¿Tú dónde vas? ¿A dónde se puede encontrar a usted? ¿En qué lugar te puedo encontrar? ¿En una discoteca? ¿En una taguara, licorería? ¿En una taberna? ¿En medio de los chismosos? ¿En el salón de belleza? ¿Dónde puedo encontrarte? ¿En el centro comercial? ¿En el bulevar? ¿En la playa? ¿En el paseo? ¿En una piscina? ¿Dónde puedo encontrarte a ti? Si somos cristianos, ¿por qué no vamos al templo? ¿Por qué no vamos a las cosas de Dios? ¿Dónde nos encuentran a nosotros? ¿En el templo o en otros lugares? De eso vamos a conversar en este Evangelio. Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 45 al 56. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más, y llegó la hora de evangelizar. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: voy a recoger de entre las naciones a donde emigraron a todos los israelitas. De todas partes los congregaré para que sean llevados a su tierra. Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra, en los montes de Israel. Habrá un solo rey para todos ellos, y nunca más volverán a ser dos naciones, ni a dividirse en dos reinos. Ya no volverán a marcharse con sus ídolos, sus abominaciones y con todas sus iniquidades. Yo los salvaré de las infidelidades que cometieron y los purificaré. Ellos van a ser mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, y todos ellos no tendrán más que un pastor. Cumpliré mis mandamientos y pondrán por obra mis preceptos. Habitarán en la tierra que yo le di a mi siervo Jacob, y en las que habitaron los padres de ustedes, y ahí vivirán para siempre. Ellos, sus hijos y sus nietos. Mi siervo David será su rey para siempre. Voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz. Los asentaré y los haré crecer
y pondré mi santuario entre ellos para siempre. En medio de ellos estará mi templo, yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy el Señor, que santifica a Israel, cuando vean mi santuario en medio de ellos, para siempre. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 31 vamos a responder todos. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Todos. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anúncienla aún en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como un pastor a su rebaño. Todos. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Porque del Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sión. Vendrán a gozar de los bienes del Señor. Todos. El Señor cuidará a su pueblo como a un pastor a su rebaño. Entonces se alegrarán los jóvenes danzando, se sentirán felices los jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría y los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. Todos. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Purifíquense de todas sus iniquidades, renueven su corazón y su espíritu, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y le contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada. ¿No comprenden que conviene que un solo hombre muera por todo el pueblo y no que toda la nación perezca? Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto,
Desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón Jesús no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra. Pidámosle al Señor que nos haga tierra fértil. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción. Nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y el compartir de la palabra de Dios. Vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 11. ¿Dónde podían o dónde buscaban a Jesús? Dice San Juan, capítulo 11, versículo 56. Escuchen, ¿dónde se encontraba Jesús siempre? ¿O cuáles eran los lugares preferidos para Jesús estar? ¿O cuál era el lugar donde Jesús lo podían encontrar? ¿O donde la gente sabía que Jesús estaba? Buscaban a Jesús en el templo. Y se decían: ¿será que no va a venir? ¿No irá a venir para la fiesta? ¿Qué pasará? Ahí estaba Jesús. San Juan 11:54. La gente estaba acostumbrada a buscar a Jesús en el templo. ¿Saben por qué? Porque Jesús amaba a Dios. Jesús amaba a Cristo. Mire, desde pequeñito, Cristo. ¿Dónde se perdió Jesús cuando tenía por allá 12 años? ¿Dónde se perdió? ¿Se acuerdan dónde se perdió? ¿Dónde lo encontraron? El niño Jesús perdido y hallado en el templo, en medio de los doctores. Y cuando el papá y la mamá lo estaban buscando: hijo, ¿por qué nos hace esto? ¿Ustedes no saben que tengo que encargarme de los asuntos de mi padre? Ahí estaba en el templo. Jesús fue creciendo en gracia, en sabiduría. Casi todos los milagros, muchos milagros que Jesús hacía. Había un paralítico y estaba el paralítico en el templo, era sábado. Le dijo: levántate, toma la camilla y vete. El ciego: levántate. Muchos enfermos Jesús sanó en el templo. La gente asociaba con Jesús y el templo, Jesús y el templo, Jesús y el templo. El lugar donde Jesús lo podían encontrar era en el templo. Ahora, a Jesús lo encontraban en el templo. A nosotros, ¿dónde nos encuentran? ¿Cuáles son esos lugares favoritos? Padre, a mí me encuentran en mi casa. Está bien, en tu casa. ¿Y qué haces en tu casa? ¿A qué te dedicas? ¿En qué inviertes el tiempo libre de tu casa? A ver, ¿cuáles son esos lugarcitos en tu casa donde le gusta estar metido y qué te gusta estar haciendo? Jesús estaba en el templo predicando la palabra de Dios, curando a los enfermos. ¿Y a ti cómo te encuentran?
Llega el fin de semana, eres de los que te vas no al templo, sino a los nuevos santuarios que el mundo ha creado, centro comercial, porque el celular nos saca de la realidad. Ya el celular nos saca de la familia, del hogar, y ya ni siquiera hablamos con nadie. ¿Dónde usted se lo pasa metido? A Jesús lo encontrábamos en el templo. ¿A dónde lo podemos encontrar a usted? ¿A dónde? ¿O dónde deja usted que su familia se lo pase metido? ¿O dónde deja usted que su familia se lo pase metido? Y a veces las mujeres y los hombres andan pendientes dónde están sus esposas y sus esposos para pelear, para formar problemas, porque según le están poniendo los cuernos y son bien celosos y ni siquiera cuidan a sus hijos. Ni siquiera saben qué página frecuentan sus hijos o dónde están sus hijos. Pero por andar con la celadera, por andar con la tontería, ahí están pendientes de los grandulones, del esposo, de la esposa, y ahí están. Y ahí están. Escuchen cómo dice San Juan 11:45, Evangelio de hoy. En aquel tiempo, muchos judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Existían de los judíos dos bandos. Un bando o un grupo de judíos que creían en Cristo. Un grupo de judíos que creían en Jesucristo. Había un grupo. Y había un grupo de judíos que odiaban a Cristo. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y le contaron lo que habían hecho Jesús. Por un lado estaban los judíos que creían y que creyeron en Cristo, vieron que Jesús resucitó a Lázaro y creyeron en él. Y por otro lado estaban los otros que no vieron bien que Jesús haya resucitado a Lázaro y fueron a decirle a los judíos lo que había pasado, a los fariseos, para que lo acabara. Jesús tenía amigos y Jesús tenía enemigos. ¿Dónde se ubica usted? ¿En los amigos de Jesús? ¿En los enemigos? Padre, yo soy amigo de Cristo, enemigo de Cristo no. Decimos las cosas por decirlas. ¿Usted es amigo de Cristo? Sí, Padre, yo soy amigo de Cristo. ¿Seguro que es amigo de Cristo? Claro que sí. ¿Usted ama a Cristo? Con todo mi corazón. ¿Usted cree en Dios? Sí. ¿Usted es de los que han creído en Cristo al ver lo que Él hace? Sí. ¿Amas a Dios? Sí. Pero usted no tiene nada de odio, de rencor, de resentimiento o de rabiecita o de desprecio por las cosas de Dios. No. A ver, ¿cuándo fue la última vez que usted se confesó? Si ama a Cristo, normalmente debería confesarse mensualmente. Si ama a Cristo, normalmente debería ir a la confesión continuamente. ¿Cuándo fue la última vez que usted se confesó? ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a misa? Padre, yo fui el domingo. Pero fue el domingo a misa y vivió la Santa Misa. ¿O no la vivió? ¿O no la disfrutó? ¿Cuándo fue la última vez que usted recibió a tu amigo Jesús en la hostia consagrada? Al que dices que amas, en el que crees. Dices que eres amigo de Cristo. A ver, ¿tú eres amigo de Cristo? Sí. ¿Cuántas veces has leído la palabra de Dios? Dígame. ¿Cuántas veces tú, amiguísimo de Cristo, has leído las Sagradas Escrituras? A ver, dime. 1, 2. No si la lee todos los días. Porque si usted es amigo de Cristo y por ejemplo, usted es amigo de alguien y le manda un mensaje, así sea largo, usted lo oye o lo lee. Si usted es amigo de Cristo, así la Biblia sea larga, usted la lee. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Cristo nos manda muchas cosas en la Biblia. Por ejemplo, manda el matrimonio. Y hay gente que vive en concubinato y dice ser cristiano y ser amigo de Cristo. Jesús tenía amigos que creían en Él y enemigos que lo despreciaban. ¿Dónde está usted? En los amigos de Cristo, no de palabra, sino con sus acciones. O en los enemigos de Cristo. O en los enemigos del Señor. Porque amigo es el que le obedece a la palabra de Dios y hace todo lo que Dios manda. Y enemigo es el que desobedece a la palabra de Dios y no hace lo que Él manda. Yo no sé dónde estará usted, yo no vivo con usted y yo no vivo en su casa, pero usted sí debe saber, o su esposo también debe saber. ¿Eres amigo de Cristo?
¿Ya haces oración cuando te acuestas o te levantas? ¿Ya rezas el Santo Rosario? ¿O todavía no? Si no sabes, yo te enseño. Busca en YouTube Santo Rosario, Padre Marcos Galvis. Busca en YouTube Coronilla la Divina Misericordia, Padre Marcos Galvis. Oración en la mañana, oración de la noche. Ahí te enseño, para que usted lo pueda ver. Muchos creyeron en él por resucitar a Lázaro, pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y le contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué es bueno hacer con él? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos así, van a creer en él, van a venir los romanos y van a destruir el templo y nuestra nación. Pero había uno llamado Caifás y llegó y dijo: ustedes no entienden nada. ¿No comprenden que conviene que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca la nación? Los enemigos de Cristo querían matarlo. Los amigos de Cristo tenían fe. ¿Usted es enemigo de Cristo o amigo de Cristo? ¿Usted es de los que quieren matar a Cristo, destruir y acabar con las cosas de Dios? ¿O eres de los que quieren salir adelante y triunfar? Miren, una vez estaba yo en una comunidad por allá, más acá. Y queríamos hacer una capilla. Queríamos hacer algo para la comunidad de fe. Había comunidad eclesial de base. Había una comunidad ya que se estaba fortaleciendo. Y la comunidad quería una capillita. Y había un lugar para la capilla. Y resulta que habían personas que no querían que se hiciera la capilla. Bueno, eso yo lo respeto, porque no todo el tiempo la gente le va a favorecer y todo el tiempo la gente va a aplaudir y va a decir sí, haga, ¿no? Pero ¿saben qué me cuestionó? Y todavía me cuestiona y todavía me rasco la cabeza y yo digo: ¿por qué hay gente así? Que hablé con una señora. Y la señora me decía: mire, padre, de las que se oponían. Yo cuando era niña fui monaguilla. Crecí, estuve en el grupo juveniles. Seguí creciendo y me metí a catequista. Conozco al padre fulano, sutano, merengano. Conozco a yo no sé quién. Sé cómo se trabaja, cómo se vive la iglesia, sé todo. Yo dije: nah, guara. Sus hijos pueden hacer su primera comunión, su confirmación. Pueden haber matrimonio. No me interesa hacer la capilla. Por mi parte, voy a hacer todo lo posible porque no den el permiso. Por mi parte, no estoy de acuerdo. Que no se haga la capilla. Y yo me rascaba la cabeza y yo decía: Virgen Santísima, ¿y qué tipo de cristiana es esta? ¿Y qué tipo de católica es esta? Pues resulta que la mayoría de personas que se oponían a que se hiciera la capilla ni siquiera eran protestantes. La mayoría de personas que se oponían a que se hiciera la capilla eran esos que se llenan la boca diciendo: yo creo en Cristo, yo amo a Dios, yo, me doy golpes de pecho. Oye, qué feo, qué terrible, y nos tocó muy duro para levantar la capilla ahí. Cristo tiene dos personas que le siguen o que le escuchan o que lo ven: los amigos de fe y los enemigos que quieren matarlo, que quieren acabarlo, que quieren destruirlo. Cuando a usted le dicen: vamos a hacer el rosario, ¿cómo te comportas? Cuando a usted le dicen: vamos a la misa, ¿se te mete el chuquití? ¿O dices: vamos a la misa? Cuando a usted le dicen: vamos a leer la Biblia, que dice: ay mamá, pero es que la Biblia es muy aburrida, ¿por qué vamos a leerla? ¿Eres amigo de Cristo o eres un enemigo de Él? Miren, nuestros comportamientos y actitudes nos hace ser como los fariseos. Por un lado decimos: amamos a Dios, creemos en Dios. Y por otro lado decimos: no quiero nada con Cristo. Estuve en otra comunidad por allá, donde habían bautizos los sábados. Y la gente iba a bautizar los sábados. Y venía. Y el padre hacía el bautizo. Y todo muy bonito. Y la foto. Y el niño bautizado. Y qué emoción. Y el padre les hablaba de Dios a la gente. Y le predicaba de Dios a la gente. Y la gente iba escuchando. ¡Qué bien, qué bien! Pero resulta que salían del bautismo, salían de vivir el sacramento y iban y se metían en una taguara donde venden miche
y se hartaban de miches y se emborrachaban y ahí hacían el papel del tonto, del ridículo y con sus niños en los brazos recién bautizados. Y yo decía, Virgen Santísima, qué católicos son estos y qué creyentes son estos. Dicen creer en Cristo y amar a Cristo, creyeron en Él, pero por otro lado son judas, traidores que lo entregan. ¿Conocen alguno? ¿Conocen alguna persona que vive así, de esa manera, que se comporta así? Díganme los esposos, recién casados, matrimonio. En la mañana o en la tarde con sus manitos juntos, reciben la comunión. El Padre les da el sacramento. Aquello es algo lindo, hermoso. Yo no sé si a usted le pasó. Pero una vez que se casan y salen de la iglesia, se quitan la aureola, se quitan las alas y se montan los cachos y la cola y vayan a las fiestas o a las celebraciones o a las parrandas que hacen los matrimonios católicos. Aquello es una barbaridad, aquello es una situación que usted dice, ¿y estos eran los que estaban en la misa en la mañana? Por eso no me gusta ir a los matrimonios, allá a las fiestas, a las parrandas. Por eso no me gusta, porque en la mañana van a encontrarse con Dios y en la noche van a encontrarse con Satanás a través de la música pagana y del miche y del aguardiente. ¿Usted es amigo o enemigo de Cristo? ¿Usted es creyente o usted es pagano? ¿Usted cree en Dios o no cree en Dios? ¿Por qué te quitas las alas y la aureola y te pones los cachos y dices que crees en Cristo? Y vas a la iglesia, yo creo en Cristo, yo amo a Dios, amén, aleluya, y aplaudes y comulgas, y una vez que sales de la iglesia te quitas esa aureola y esas alitas que tenías y te pusiste los cachos y las colas y fuiste a chismear y fuiste a criticar y andas en brujería y andas en aguardiente y andas de chismoso, de metiche, de mentiroso, de falso, no te casas, no comulgas, no te confiesas, dices que eres amigo de Cristo, pero tus actitudes te hacen vivir como el propio enemigo. Con el propio enemigo en tu vida estás viviendo muy mal. Si eres amigo de Cristo, demuéstralo. No vivas como enemigo del Señor, y si no, date a conocer tal cual eres, no seas fariseo. Por un lado, Cristo tenía personas que creyeron en Él. Por un lado, Cristo tenía personas que tenían fe en Él. Y por otro lado tenía personas que habían perdido la fe en Él y querían que se entregaran. ¿Y qué pasaba? Querían que Cristo se muriera. ¿Cuántas veces no hemos vuelto a crucificar a Cristo con nuestros pecados y nuestras malas acciones? ¿Cuántas veces nosotros, muy católicos, muy creyentes, muy cristianos, muy coordinadores, muy sacerdotes, muy de lo que sea, pero somos unas personas que con nuestra vida apestamos a pecado, apestamos a mal y apestamos a vicio? ¿Cómo la ve? Eso es triste. Eso es triste. Yo soy sacerdote y confieso a la gente y conozco las almas. Conozco las almas. Me da tristeza ver que tantas almas se están perdiendo. Y me da tristeza ver que tantos católicos no quieren salir del pecado, no quieren salir del mal. Y quieren seguir pecando. Y no quieren cambiar. Y no ven las cosas malas como pecado. Dices que amas a Dios, dices que crees en Cristo y estás buscando la manera de matarlo. Y entonces dice el Evangelio, por esta razón Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, a la región continua del desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Cristo no está con todo el mundo. Cristo no está con todas las personas. Cristo está con sus discípulos que creen en Él. Cristo está con sus discípulos que realmente tienen fe en Él. Vamos a darle un dedito para arriba en este momento al video, un me gusta. En la parte de abajo, por ahí hay un dedito en blanco. Usted le da hacia arriba, lo hunde, por favor. Cristo está con sus discípulos. Por esta razón, usted podrá decir que cree en Dios. Usted podrá decir que cree en Cristo. Por eso Mateo capítulo 7, versículo 21, dice: en aquellos días muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre predicamos,
En tu nombre expulsamos demonios. En tu nombre hicimos milagros. Y Jesús va a decir, no, yo a ustedes no los conocí. Apártense de mí, ustedes que hacen el mal. No, yo a ustedes no sé quiénes son. Aléjense de mí, ustedes que practican el mal. Aléjense de mí, ustedes que buscaron las cosas malas. ¿Cómo la ven? ¿Conoces alguno que ande buscando las cosas malas y no las cosas de Dios? Hay muchos. Y Jesús dice, aléjense de mí. Eres cristiano y pareces un lobo feroz. Eres creyente y pareces un ateo. No se te nota por ningún lado que eres creyente, que eres cristiano. ¿Qué es lo que a mí me identifica como sacerdote? Las obras. Si yo no hago misa, si yo no confieso, si yo no bautizo, si yo no hago la primera comunión, que son los lugares donde la gente me ve como sacerdote, si yo no les comparto el evangelio, ¿cómo las personas van a saber que yo soy sacerdote? Si mis acciones no van encaminadas al sacerdocio, ¿cómo van a decir que soy sacerdote? Se dan cuenta que soy sacerdote por las cosas que hago, por las cosas que vivo, por lo que predico, por lo que enseño. De esa manera se dan cuenta. ¿Cómo las personas se van a dar cuenta que soy sacerdote? ¿Solamente por un traje? No, un alba, una sotana la puede colocar cualquier persona y no necesariamente sacerdote. El sacerdote se muestra es porque tiene acciones, porque realiza sacramento, porque lleva la palabra. ¿Cómo sabemos que una persona ama a Dios o está del lado de Dios? Por las acciones, por la vida que lleva. ¿Cómo sabemos que una persona es cristiana? Porque se está comportando como Dios manda. Va a la misa, se confiesa, comulga, participa de la celebración, está comprometido dentro de la iglesia, está leyendo la Biblia, hace que su familia la lea. El testimonio de vida que va enseñando, sus acciones, su vida bien vivida como cristiano, eso demuestra que es cristiano. Entonces, no podemos llenarnos la boca diciendo creemos en Dios y somos amigos de Dios, si por otro lado estamos entregando a muerte a Cristo. Si por otro lado no nos manifestamos. Cristo se manifiesta a sus discípulos y del gentío y de la mucha masa y de esos que sacan el traje. Yo soy católico en Semana Santa. Cuando llegue la Semana Santa va a ver que van a haber muchos católicos. Es que yo soy católico en diciembre. Es que yo soy católico en las fiestas patronales. Es que yo soy católico cuando hay un bautizo. Es que yo soy... Mire, cuando hay matrimonios yo me río mucho porque son los días en que menos la gente contesta la misa. Y yo digo, ¿y estos son católicos? ¿Ustedes son católicos? ¡Sí! Ni a misa bien, ni siquiera saben responder una misa. En los bautizos. ¿Ustedes son católicos? Sí. En las confirmaciones. En las fiestas patronales. La iglesia se llena. Domingo de Ramos. Miércoles de ceniza. La iglesia pone en full. Católicos. ¿Qué cuento de católicos? Dices que crees en Cristo, que eres católico, que eres un hombre de fe. Tú no tienes fe. Tú lo que vas es a una actividad religiosa y vas a una celebración religiosa porque te empujan, porque toda la gente va y son los días de ir. A misa se va todos los domingos, mi hermano. A la iglesia se va todos los domingos. La Biblia se lee todos los días. A la fe no se le da descanso ni vacaciones. Y usted es tan perezoso que hasta la fe le da vacaciones. ¿Cómo la ve? Jesús ya no salía delante de la gente, sino de sus discípulos y a ellos se les mostraba. Cuando usted ama a Cristo realmente y no le apenan las cosas de Dios, Cristo se le va a mostrar y Cristo se le va a manifestar. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los